Bueno, hoy vamos a comenzar a grabar este video que va a tratar pues de otra de las partes en que consta nuestro entrenamiento de padre, fundamentalmente dirigido, como les dijimos anteriormente, a los padres de los niños autistas de habla hispana que son clientes nuestros. Publicamos los anteriores videos en YouTube. Han tenido una buena acogida. Muchas personas se nos han acercado para pedirnos informaciones adicionales, interesados en la temática. Y hemos querido comenzar este video hablando sobre el autismo en sí mismo. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo se ha desarrollado este concepto a lo largo del tiempo? Y cómo se percibe este concepto en la actualidad entre los especialistas y entre la comunidad en general. Y queremos partir diciendo que a la mayoría del público, a la mayoría de las personas que no están en contacto directo con el autismo, pero también a muchas personas que están trabajando en las disciplinas médicas o que trabajan en el sector educativo o que son consejeros, incluso consejeros vocacionales, en realidad no conocen cómo es el autismo, cómo funciona el mecanismo del desarrollo personal del niño autista, cómo se puede ver afectado una persona dentro del espectro autista y por lo tanto muchos especialistas no saben cómo trabajar con individuos o con personas dentro del espectro. Hay médicos que no tienen un entrenamiento o no tienen un entrenamiento suficiente en esta materia y les puede resultar incluso difícil eh, hacer un diagnóstico adecuado del autismo. ¿Por qué? Porque las características del autismo varían mucho. Una observación sobre el ambiente no le puede dar un verdadero cuadro de los patrones, de las habilidades, de los problemas de un niño autista para poderlo diagnosticar. Muchas veces escuchamos personas que dicen que esa persona, bueno, es autista, pero en realidad lo que parece tener es un trastorno intelectual, un retraso mental o una discapacidad de aprendizaje o quizás un problema que no oye bien. Pero para nosotros, por esto, es importante que las personas involucradas en todo esto y la sociedad en general, porque la sociedad va a tener un impacto muy importante también sobre la vida de estos niños. En la medida en que la sociedad logre entender el autismo, logrará entenderlos mejores a ellos y los ayudará más a insertarse y a lograr más resultados en su integración social. Entonces, sin más, vamos a ir revisando las diapositivas de este nuevo entrenamiento. Vamos a partir aquí de preguntarnos algo muy importante. ¿Es el autismo una enfermedad? Esta es una pregunta importante porque muchas personas confunden el espectro autista con una enfermedad. Incluso los medios de comunicación, los programas de televisión, pueden transmitirnos en ocasiones esa imagen de que que el trastorno del espectro autista es una enfermedad y que las personas autistas son personas enfermas. Definitivamente el autismo no es una enfermedad. ¿Por qué no es una enfermedad? Vamos a entrar entonces en el concepto primero de qué es una enfermedad. Una enfermedad es una alteración de la salud que debe cumplir con al menos dos de los siguientes criterios: que tenga una causa reconocible, que tenga un grupo identificable de signos y síntomas y que presente alteraciones anatómicas consistentes.
En el caso de el autismo, que ya decíamos que no es una enfermedad, lo primero que vamos a tener claro es, tiene una causa precisa. Tiene solamente un grupo identificable de signos y síntomas. Los niños del espectro autista presentan alteraciones anatómicas consistentes. A casi todas estas preguntas podríamos responder que no. Las causas del autismo no están identificadas. Se hablan de causas multifactoriales que van desde temas genéticos hasta factores medioambientales. Por lo tanto, causa identificada del autismo no existe. Que haya un grupo identificable de signos y síntomas, sí, pudiéramos hablar que hay determinadas restricciones en la comunicación, limitaciones en la sociabilidad, pero cada niño autista resulta un ser casi totalmente diferente. Los signos y síntomas son muy variables entre un individuo y el otro, y que presente alteraciones anatómicas consistentes realmente a un simple examen físico, pues prácticamente no existe ninguna diferencia entre un niño autista y un niño que no es autista. No existen semejanzas físicas entre todos los niños autistas. Y hay determinados criterios de que a nivel, digamos, cerebral pudieran haber algunos signos de identificación, pero está sustentado en investigaciones, en opiniones de expertos, pero aún no hay una descripción categórica de eso. Más adelante hablaremos un poquito. Entonces, dijimos que no es una enfermedad. Ahora vamos a ver qué cosa es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas o signos conocidos que pueden aparecer juntos, aunque con un origen o etiología desconocido. Por ejemplo, es el síndrome de Down. Se conoce el origen del síndrome de Down. Sí se conoce porque se refiere a la trisomía del par 21 de los cromosomas, pero no las causas. Y nadie piensa que las personas con este síndrome están enfermas, ¿verdad? No hay cura para el síndrome de Down y no hay un tratamiento específico. Las personas que son síndrome de Down o que pertenecen a este grupo del síndrome de Down pueden tener muchas enfermedades asociadas. Casi siempre hay un grupo de enfermedades que están más presentes, pero no siempre. No siempre están presentes en todas las personas del síndrome de Down y tampoco aparecen del mismo modo. Por eso tampoco, por ejemplo, el síndrome de Down no es una enfermedad, es un síndrome. Ahora, ¿qué cosa es un trastorno? Un trastorno puede considerarse como una descripción de una serie de síntomas, de acciones o de comportamientos. Suele estar asociado a patologías o desórdenes relacionados con patologías mentales. También se asocia a alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerando que existe una diferencia significativa respecto al grupo social mayoritario donde se incluye la persona, no existiendo una etiología conocida. Esto lo tenemos así definido en la diapositiva 5, donde pusimos la fuente de donde extrajimos esta definición de trastorno. Entonces, vimos que trastorno es una agrupación de síntomas y conductas. De síntomas y conductas de tipo cognitivo y emocional, y que éstas difieren significativamente de la mayoría de sus iguales. Entonces, queríamos un poquito hablar aquí que realmente
hablábamos de la variabilidad de los síntomas del autismo y quiero volver a caer en este tema. La mitad de las personas con autismo pueden tener una discapacidad intelectual asociada, es decir, pueden tener un retraso mental. Hay una proporción importante de personas con autismo que no tienen lenguaje, pero tener o no discapacidad intelectual o lenguaje condiciona mucho cómo se manifiesta el trastorno, condiciona mucho cómo se manifiesta el pronóstico y también cómo va a ser la evolución de esta condición. Sin embargo, no necesariamente todos los autistas, por lo mismo que dijimos, van a tener un retraso mental, ni todos los autistas van a tener una ausencia de lenguaje. Entonces, es bien importante que tomamos eso en cuenta también. Queríamos llegar a las lagunas en la comunidad médica sobre el autismo. Y les vamos a decir que la comunidad médica todavía actualmente tiene muchas lagunas y muchos desconocimientos sobre la realidad del autismo. Y esto sigue viéndose reflejado a nivel social. Quizás no nos damos cuenta, pero cuando nos ponemos a estudiar estas temáticas nos encontramos multitud de investigaciones en desarrollo, multitud de criterios, pero todavía no, la comunidad médica no tiene bien desbrozado este tema del autismo a nivel de las causales, a nivel de cómo se puede trabajar para disminuir, digamos, los signos o los síntomas más graves. El autismo conlleva déficits de conducta, fundamentalmente. Y hay investigadores que dicen que el problema comienza en el desarrollo neural del feto. Hay investigadores que se han hecho líneas de investigación que han encontrado una relación entre el grado del crecimiento excesivo del cerebro y la gravedad de los síntomas del autismo. Han hecho estudios con resonancias magnéticas sobre esto, que también hay investigadores que hablan de que la corteza cerebral se organiza en regiones diferenciadas desde los primeros meses de gestación del feto y que se ha observado, pero todo esto no está claramente demostrado, que se ha observado que esta diferenciación no ocurre de la misma manera en los niños con autismo. Se han utilizado para esto técnicas tomográficas, de la Organización Cerebral de Niños diagnosticados con autismo y fallecidos sin otro diagnóstico. Se ha demostrado, por ejemplo, que en esos niños con autismo existían zonas desorganizadas con presencia de células, digamos, mal ubicadas en la corteza prefrontal y que es la que está más directamente relacionada con la comunicación y la interacción social. Y han seguido realizando diferentes estudios para apoyar estos planteamientos sobre las posibles causas del mal desarrollo neural durante la gestación. También se habla de que en el caso del autismo, por ejemplo, estamos hablando del autismo en relación con el cerebro, ¿verdad? La amígdala, que es la, digamos, estructura cerebral encargada del procesamiento emocional, pudiera, en el caso, por ejemplo, de personas que tengan la amígdala lesionada, esa persona va a tener incapacidad o va a tener una discapacidad para reconocer emociones en los demás, expresarlas, mencionarlas. Y entonces, algunos investigadores han planteado que la amígdala en los niños con autismo
a partir de estudios también con resonancia magnética, pudiera tener un nivel funcional más bajo cuando ellos realizan un ejercicio de reconocimiento emocional. Hay autores que encuentran diferencias morfológicas y de sensibilidad, por ejemplo, en el funcionamiento de la amígdala de un niño con autismo y de otro sin el diagnóstico. También se dice por investigadores que las zonas implicadas, las zonas cerebrales implicadas en la comunicación y en la interacción social, son funcionalmente más lentas en niños con autismo que en niños sin autismo, y que esto pudiera ser una explicación para la incapacidad que tienen en muchas ocasiones los niños autistas de realizar vínculos afectivos, relacionarse con el medio, etc. Son todas teorías que tiene el mundo médico, hipótesis que están relacionadas con los síntomas del trastorno y que tratan de explicar un poco el autismo a partir de la complejidad de esta condición. Pero los profesionales psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos tendrán que seguir investigando, tendrán que abrir líneas futuras de investigación para poder llegar a conocer mejor el autismo, para llegarlo a prevenir e incluso para intervenirlo, es decir, para atenderlo durante la vida de estos niños. Vamos a dejar ahora este vídeo aquí y vamos a continuar en una segunda parte para que no sea excesivamente largo. Saludos.